Hace 30 días dejé las noticias. Esto significa eliminar todas las redes sociales, chau tendencias de Twitter, basta de despertarme con el noticiero y en general, basta de esto. ¿Fue un error? ¿Me perdí de algo importante? ¿O encontré un secreto para una vida mejor? Así que si crees que ver noticias es algo importante porque te mantiene informado, capaz te hago cambiar de opinión. Te pones a pensar seriamente, el 90% de las noticias son todas negativas, todas malas, y esto le afecta a tu cerebro. O sea, prende la tele justo ahora, seguro en el noticiero están pasando algo malo. Ya sea de la guerra en Rusia, de que murió alguien en tu país, de que estamos contaminando el medio ambiente, cualquiera de estas noticias es repetitiva. Y además le afecta a tu cerebro, imagínate todos los días despertarte con noticias malas. Es un KO a la salud mental. Y a mí me pasaba mucho esto, porque me levantaba siempre con el noticiero prendido. Entonces a veces dependía de las noticias que pasaban ese día. O sea, inconscientemente, si las noticias eran buenas, me iba a despertar de un buen humor, de una buena forma, iba a ir a la escuela contento. Pero si las noticias eran malas, eso me afectaba inconscientemente, porque no lo sabía en el momento, a mi rendimiento y a mi sociabilidad en la escuela. Lo que sucede es que las noticias, tanto de Twitter, de Reddit, del noticiero, de donde vos mires noticias, activan un sistema de amenaza del cerebro, como que te están amenazando. Esto te genera muchísima ansiedad. Pero bueno, bien, ponele que no me crees a todo esto, que está respaldado por la ciencia y que si querés lo podés buscar. Igual hay un factor que no me podés discutir, que es la pérdida de tiempo. Ver noticias consume muchísimo tiempo, porque parece que no, ver noticias no es lo mismo que las redes sociales, desde gente culta, gente que se quiere mantener informada. Pero cuando ves lo que pasa en el noticiero, primero que es de risa, o sea, no informa nada. Lo último que hace el noticiero creo que es informar. Y segundo, que yo antes que lo veía bastante seguido, tiene un algoritmo, literalmente te hace quedarte más tiempo viéndolo, porque casi sin cortes te pasan de ver el clima, que es algo que te interesa, a decir cómo te tenés que vestir para ese clima y a decirte la noticia más importante del día. Y se hace muy difícil cortar ese ciclo y apagar el noticiero. Y bueno, esto puede escalar 10 veces peor con las redes sociales. Por ejemplo, Twitter te da todas las tendencias del momento y las tenés todas a un clic apenas abrís la página, y ahí sí que no te salvás de la pérdida del tiempo. Pero además de estos dos factores, hay un tercer factor que es mucho más filosófico, que es que en realidad no estamos informados. Lo que pasa es que creemos que estamos entendiendo el mundo, que estamos viendo la verdad, pero en realidad estamos viendo solo lo que nos quieren mostrar. Como humanos somos las cosas a las que le prestamos atención. Por ejemplo, si te gusta ver mucho cocina, vas a aprender a cocinar. Si te gusta mucho el fútbol, vas a aprender a jugar al fútbol, etc. Bueno, pero lo mismo pasa con los pensamientos. Y esto es bastante simple. Si todo el tiempo estamos viendo una persona que nos dice que hacer esto es correcto y hacer lo otro está mal, vamos a pensar como esa persona. Si lo dice siempre con un poco de fundamento y un poco de argumentación. Y esto es exactamente lo que hacen las noticias. Te dicen cómo tenés que pensar de tal tema. Y esto se nota sobre todo con la política. Cada centro de noticias respalda a un partido político. Y lo que hace es que indirectamente te hace pensar como ellos, como ese noticiero. Y esto sinceramente me hizo dejar las noticias. Porque que te saquen tu pensamiento racional, lo único que te distingue como humano, es muy peligroso. O por lo menos yo creo eso. Vos podés ser diferente a mí, obviamente. Así que si te convenció mi punto de vista sobre las noticias y ahora estás pensando en dejarlas, te cuento cómo hice yo. Uno de los mayores desafíos que tuve que lidiar apenas empecé con este reto es el hecho de que las noticias están en todos lados. O sea, están en cada aplicación, en cada sitio web. Apenas abrís Google en el celular te aparecen noticias. Y esto yo creo que se arregla solo de una forma: desinstalando todas las redes sociales y bloqueando los sitios web que te distraen. No me voy a parar mucho en esto porque tengo videos explicándote cómo bloquear las aplicaciones. Pero básicamente lo que queremos es ni siquiera poder entrar a las noticias. Pero una vez que solucionaste este problema, te cuento que vas a sufrir, y bastante. Porque sobre todo en los primeros días, la primera semana, te va a agarrar muchísimo FOMO. Y si no sabes qué es el FOMO es básicamente el miedo a perderte algo. O sea, el miedo de no estar informado de la noticia de último momento, que tal famoso dejó a su esposa y todos están hablando de eso. A tu cerebro le agarra este miedo porque quiere sociabilizar, y si no tiene la información para sociabilizar no puede. Porque si todos están hablando del mismo tema y vos literalmente no sabés qué pasó, entonces no vas a poder hablar. Otra cosa que te va a pasar, o por lo menos que a mí me pasó bastante, son los reflejos automáticos. O sea, que entras al celular y directamente vas a la aplicación que querés buscar. Que apenas desbloqueás, tocas en donde estaba la aplicación y sorpresa, no estaba. Esto puede ser un sufrimiento para vos o no, depende cómo te lo tomes, pero va a ser algo raro. Y algo todavía peor que el FOMO, que es el miedo de perderte algo, es el miedo de perderte algo importante. Porque si pasa algo realmente grave no te vas a enterar. Si por ejemplo justo ibas de vacaciones a un lugar y salen todas las noticias que ese lugar está inundado. Este es el miedo que te digo, de perderte algo realmente grave que te involucre. Pero lo bueno de esto es que realmente es solo un miedo, porque no pasa nunca. Lo que pasa es que en realidad es una excusa del cerebro para seguir consumiendo lo que está mal, porque racionalmente no tiene sentido. ¿Cuántas veces te pasó de escuchar algo realmente grave en el noticiero? O sea, respondeme a esto: ¿cuántas veces viste una noticia que de verdad te involucre y que te haya ayudado a cambiar de decisión en algo? A mí por lo menos nunca me pasó, y si me entero de algo grave nunca me entero por las noticias. Da la casualidad de que siempre me entero por gente cercana. Entonces la realidad es que esto no es más que una excusa que pone tu cerebro. Pero no todo lo que te digo es malo, porque todos estos síntomas que te mencioné ahora, del FOMO, del miedo de perderte algo grave, de todo esto, en realidad duran una semana, como mucho 2 semanas, como máximo. Y lo bueno es que al pasar esas 2 semanas vas a empezar a sentir un montón de beneficios. Lo primero y lo que más se va a notar, que es la verdad por lo que yo hice este desafío, es una mejora significativa en la salud mental, es tener una menor ansiedad. Lo que me pasó desde mi experiencia es que sin noticias mi salud mental mejoró muchísimo, mi ansiedad decreció un montón. Y es buenísimo porque esto es a largo plazo,
o sea, la mejora en el estado de ánimo te sirve para todo el día. Como te conté, antes me despertaba, veía el noticiero y capaz que veía una noticia mala y tenía un día horrible, pero ahora que no veo noticias es hermoso. De una semana para la otra dejás de estar preocupado por todas estas cosas superficiales como la política o cosas que no podés controlar obviamente, pero que igualmente te afectan, lo cual no tiene sentido porque a nosotros lo único que nos tiene que afectar es lo que podemos cambiar. Vos no podés hacer que tu profe de matemática explique mejor, pero lo que podés hacer es mejorar tanto tu concentración que no necesites del profe. Pero bueno, esto es un ejemplo bastante boludo para explicarte bien. El segundo beneficio, como te dije antes, es más tiempo libre, porque sobre todo en los estudiantes últimamente estoy notando que todos dicen que tienen poco tiempo libre, que tienen que estudiar para tal materia, que tienen que leer para tal otra y todo esto. Pero cuando les decís que vean su promedio de cuánto tiempo están en Twitter, en Instagram, en Reddit, en todas estas redes sociales, de la nada, 4 horas, 5 horas, 8 horas. Entonces está bien, puede que estudiar te consuma tiempo, pero hay otras cosas, hay un montón de factores más que también te consumen tiempo. Y te vas a dar cuenta de esto, de que al dejar de ver noticias vas a ahorrar muchísimo tiempo que podés emplear en, no sé, hacer ejercicio, leer y todas estas cosas, que de verdad van a tener un desarrollo profundo en vos. Si querés entender el mundo de verdad, no veas noticias, mirate libros de filosofía. Y no estoy diciendo que te leas Crimen y Castigo como primer libro, pero empezá por algo básico y seguí. Y el último beneficio, que puede sonar bastante superficial, es un aumento en mi productividad. Pero esto se explica bastante fácil porque claro, al dejar de ver todas estas redes sociales, todas estas noticias rápidas de Twitter, nuestra concentración se va a disparar. Porque ¿qué pasaba antes? Veías noticias cada 2 segundos, entonces tu concentración era muy mala. No podías concentrarte en una sola cosa que ya estabas viendo 3 más. Que al cambiar este hábito por leer, por estudiar, por cualquier otra cosa, se van a disparar tus niveles de concentración. Y con esto te vas a dar cuenta que vas a ser mucho más productivo que antes. Así que bueno, espero que este video te haya aportado valor. Si querés suscribite, si no, no, y chau.